Amén. Ageo capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Amén. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por tu palabra, porque nos has permitido estar aquí, Señor. No permitas que salgamos igual, Padre, sino que salgamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Todo en su lugar. Fíjese que este libro es del profeta Ageo, como su nombre lo dice. Pero nos habla en un contexto en el que el pueblo de Israel viene del cautiverio de Babilonia. Para todo esto, Esdras y Nehemías ya habían hecho todo lo que está en sus libros. Y esta es una parte, esto va incluido en los libros de Esdras y Nehemías, donde el pueblo aparentemente está muy desilusionado. Bueno, no aparentemente, está muy desilusionado por cómo se ve el nuevo templo de Jerusalén. Venían ellos de recordar un templo que fue el que construyó Salomón. Si ustedes han leído en Reyes y en Crónicas, se darán cuenta cómo era el templo de Salomón. Tenía madera de la más fina, tenía oro, tenía piedras preciosas, todo. Y entonces el pueblo de Israel ve el nuevo templo que como que no está tan bonito y no está tan grande, y se entristece. Entonces, donde el Señor habla por medio del profeta y les dice, el versículo 4, el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces de repente el pueblo de Israel como que cambia la perspectiva que tiene del templo. No es el templo que físicamente se ve muy bien. No es el templo que le hace competencia a las catedrales que tenemos en el mundo. Pero lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel es que lo menos importante es cómo se ve el templo por fuera, sino lo que sucede dentro del templo es lo que de verdad importa. Y le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, lo que viene, el futuro que viene para este templo es mayor que el primero que tuvo, es mejor que el primero que tuvo. Aleluya. Y claro, en su contexto nos habla tanto de la venida del Hijo del Hombre, nos habla incluso de eventos escatológicos, gracias, de eventos escatológicos. Sin embargo, la promesa que Dios tiene para la iglesia de esta época viene a aplicarse en ese mismo texto. La gloria de la iglesia de este tiempo va a ser mayor que la primera que tuvo en el inicio. La siega de lo que de lo que se ha sembrado por tanto tiempo, va a ser mucho mayor de lo que fue al inicio del cristianismo. La recompensa de lo que se ha sembrado va a ser mayor que al inicio. Es lo que está tratando de decir, y es lo que el Señor viene a decirnos ahora a nosotros. Lo que se viene tanto para la iglesia local como puede ser para la iglesia en general es mayor de lo que ya tuvimos. Y en este sentido, lo que viene en primera instancia
no debe de relacionarse con lo que ya fue. Dice el escritor, dice en Eclesiastés, que hay mucha gente que piensa y que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso pasa y eso se aplica en la vida en general como en la iglesia misma. De repente decimos, no, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes y podíamos desvelarnos y al día siguiente andar como si nada? Y pues ya no. ¿Te acuerdas cuando los chetos costaban 3 pesos? ¿Te acuerdas cuando podíamos ir al partido de esa Copa Internacional de Soccer y no costaba 70,000 pesos la entrada? ¿Te acuerdas? Mire, yo veo comida que antes decían, no, 100 pesos y ya es muy cara, y ahora 200, 350 pesos. La comida china. Y luego que no aceptan pago con tarjeta. Y pasa lo mismo en las familias, ¿no? ¿Qué hubiera dado yo? Porque cuando yo era niño, ¿qué darías tú? Porque cuando yo era niño, ¿no? Yo podía salir en la noche y no pasaba nada. Nosotros teníamos pura naturaleza. Casi dicen como la publicación de Facebook, ¿verdad? Antes todo esto era monte. Porque el humano así es, llega a pensar que todo lo que estaba antes era mucho mejor. No, yo para qué quiero un auto así de esos que traen cámara de reversa, si yo con el puro espejo y ahí anda como uno dando 30 vueltas para estacionarse. Porque pensamos que todo lo que pasaba antes era mejor de lo que pasaba. Y pasa lo mismo en la iglesia. No, antes los cultos, esos eran buenos cultos. Las canciones, esas eran canciones santas. Los hermanos que traían siempre sus sacos, esos eran hermanos. Las bancas, esas eran buenas para estar todos juntos, aunque estuviéramos apretujados y las bancas incómodas. Que el culto se acabe hasta las 6 de la tarde, no importa. Esos eran cultos de fuego. No como las canciones de ahora que repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y luego cantamos, Él me levantará, y resulta que Él me levantará. Solo dice Él me levantará, así dice el Señor. No, las predicaciones de antes eran buenas, no como ahora que no levantan la voz. Dice el escritor sagrado, dice el predicador, hay gente que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Pero Dios no es un Dios que vive en el pasado, perdónenme. Dios a lo largo de la escritura no dice, no, yo hice muchas cosas nuevas, no. Dios constantemente le promete a su pueblo que va a hacer algo nuevo. Y en el Apocalipsis termina diciendo, aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y lo que Dios hace no es menor a lo que hizo antes. Muy probablemente, y lo más seguro, es que es mejor que lo que hizo antes. Las bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel son inferiores a las que nos da a nosotros. La paz que le da al pueblo de Israel es inferior a la que nos da a nosotros. Las promesas que Dios le da al pueblo de Israel son inferiores a las que nos da a nosotros. No es porque todo lo de antes sea mejor, sino porque lo que Dios sigue haciendo es mejor de lo que ya hizo. De tal manera que el pacto que hizo con Israel es mayormente inferior al que tenemos nosotros en Cristo. Hay gente que piensa que el tiempo pasado es mejor, pero lo que viene no depende de lo que ya fue, sino depende de lo que Dios está por hacer. Platicaba estas semanas con un amigo. Él vive en Poza Rica, Veracruz.
muy bonito, con sus Oxxos, el kiosco que han de tener ahí en la plaza central, no sé. Y él me decía precisamente, no, es que yo extraño los cultos así largos y no importa que se quede uno. Y le digo, eso es muy padre para los que crecimos en el cristianismo. Para los que éramos cristianos en los 2000s, para los que eran cristianos en los 90s, los cultos largos, el altar interminable, que estén cante y cante las canciones. Aleluya. Es muy padre. Pero no estamos ya en esa generación. La gente ahora quiere todo rápido. Incluso los cristianos. Si usted se pregunta, ¿por qué no estoy poniendo atención? Bueno, es que se malacostumbró a ver videos de 60 segundos. Y todo lo queremos rápido. No podemos vivir atrapados, hermanos, en costumbres que son eso, costumbres. No podemos vivir añorando lo que ya pasó. No podemos vivir como el pueblo de Israel que decía, no, este templo antes era así, y era así, y era cuyá, y antes teníamos cultos 3, 4, 5 veces por semana, y antes hacíamos esto, y antes hacíamos aquello. No podemos vivir pensando en lo que se hacía antes, porque lo que se hacía antes, y cuando nos quedamos atrapados en eso, no permitimos que el Señor traiga lo nuevo que quiere hacer. Así es. Ahorita la pastora decía que para la gente fue un shock muy grande cuando juntaron la dominical y el culto. Yo conozco iglesias, por lo menos se me vienen a la mente 3 iglesias en El Paso, zonas aledañas, y aquí en Juárez 4 iglesias que tienen dominical en la mañana y culto en la tarde. 10 de la mañana la dominical, luego se van a su casa y a las 4 de la tarde tienen el culto. Ya le vi la cara, no se preocupe. Pero esa era la normalidad en los 90s. Es más, la normalidad era que en Semana Santa, toda la Semana Santa, hubiera culto. La normalidad era eso. ¿Era mejor o era peor? No, era adecuado a ese entonces. En aquel entonces muchos negocios no abrían el domingo y le pertenecía completamente a la iglesia. La iglesia tenía otra cultura. No era mejor ni era peor, estaba acoplado a su época. Si ahora nuestro culto es demasiado largo o demasiado corto, si ahora nos reunimos en persona o en línea, si ahora todo lo que hacemos lo publicamos en Facebook o no, no es mejor ni es peor de lo que se hacía antes. Simple y sencillamente es la manera en que Dios decide que su iglesia trabaje en este tiempo. Y si nos aferramos a permanecer estáticos en hace 20 años, 10 años, 15 años, 5 años, vamos a permanecer desactualizados y no vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos para esta actualidad. Y mire que se lo dice como alguien que de repente es medio tradicional. De repente, no en todo. Pero la necesidad de la gente allá afuera va cambiando. La manera en que se expresa, mejor dicho, su necesidad va cambiando. La necesidad espiritual, hermanos, es la misma. La manera en que nosotros debemos presentarla es la que debe de ir cambiando, y eso siempre va a ser. Y si nos aferramos a lo que fue, no vamos a recibir lo que viene. En segunda instancia, hermanos, lo que viene depende del trabajo del pueblo de Dios. Dice Ageo 2:4, lo leíamos ahora. La última parte, pueblo, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobre ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
En primera instancia, lo que viene para la iglesia, lo que viene para el cuerpo de Cristo, depende del trabajo del mismo cuerpo de Cristo. Depende de que yo le entregue mis talentos, de que yo le entregue mis habilidades, depende de que yo le entregue toda mi vida a Cristo y trabaje para Él. No depende solamente de que yo venga los domingos y caliente la silla y me vaya y diga qué bonito estuvo el culto, qué bonitas las canciones, qué bonita la predicación, qué bonito el altar, pero ya me voy a vivir mi vida. No, depende de que mi vida entera gire en torno a servir a Cristo, porque Cristo no es parte de mi vida, sino es mi vida central. Y lo que viene para la iglesia depende de que la iglesia misma se ponga a trabajar. Una vez me decía una persona: oye, ¿de qué sales tan cansado de la iglesia? Pues si vamos al mismo tiempo, a la misma hora. Y yo no salgo cansado. Y yo le decía, no, pues calentando la silla, ¿quién va a salir cansado, verdad? Esa es la realidad. La gente que se queda sentada en su lugar en la iglesia y nunca trabaja en nada, nunca se esfuerza en nada, nunca sirve nada, nunca sale cansada. Sí es. Para él es un día más de iglesia y se acabó. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones y se lo voy a repetir y no quiero que me lo tome a mal, pero Dios no es un Dios de gente inútil. Así es. Dios no es un Dios de gente que viene y se sienta y nada más, porque el Señor no lo acompaña en su día a día a usted y nada más se queda viendo cómo le pasan las cosas. No, el Señor activamente lo bendice, lo guía, lo acompaña, lo consuela, lo bendice de cualquier manera y no se queda expectante de lo que a usted le pasa. De la misma manera, yo no puedo estar expectante de lo que Dios hace y no ser partícipe para que Dios siga haciendo más cosas en su iglesia, porque Dios no es un Dios de gente inútil. En todos los pasajes de la Biblia que encontramos, cuando Dios llama a alguien, le dice: esfuérzate, trabaja, sé valiente, no temas, lánzate. Así es. Usted puede leer Jeremías y va a encontrar que dice: yo te he puesto como una piedra y trabaja y esfuérzate y no temas. Y puede encontrar en Josué y le va a decir: esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir la tierra. Le dice a Moisés: ¿quién hizo al mudo y al ciego, al que ve y al que habla? Soy yo, ve pues y yo voy a estar contigo. Y podemos encontrar constantemente pasajes que siempre están acompañados de ve y haz. Así es. Porque lo que viene para la iglesia depende del trabajo de la iglesia misma. De repente decimos: no, pues, vamos a hincarnos a orar y que el Señor haga todo. Qué padre. Pero nunca en la Biblia encuentra usted que una persona se hinque a orar y que el Señor haga todo. El Señor hace todo lo que es imposible. Así es. Todo lo que es posible humanamente lo hacemos nosotros. De repente decimos: Señor, añade cada día los que han de ser salvos. Y ahí nos quedamos. Aleluya. Y la iglesia del libro de Hechos no era así. Ellos oraban y ayunaban, pero predicaban de Cristo. Así es. Señor, súpleme alimento. Y me quedo ahí sentado. Y nunca salgo a trabajar. El apóstol Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. Señor, sáname. Señor, no permitas que me vuelva a enfermar o que me enferme. Y usted no cuida de su salud. Ahí anda comprando hamburguesas que están crudas. Señor, reprenda al diablo. Señor, no permitas que se me vuelva a subir el azúcar y se cena un tarro de nieve.
Esquívelas porque van con vuelo. No se trata de eso. De eso no se trata el cristianismo, de que yo le diga al Señor y yo me quede sin hacer nada. Dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo no puedo esperar que el Señor obre de una manera maravillosa en mi vida, en la de mi familia, que el Señor alcance a mi familia, que el Señor alcance a mis vecinos, si yo jamás les hablo de Cristo. De la misma manera en que nosotros no esperamos solamente que el Señor se le aparezca a los musulmanes, sino que también enviamos misioneros al mundo musulmán. Porque no podemos esperar que el Señor haga todo lo que es humanamente posible. Lo que viene para la iglesia, hermano, grábeselo aquí y grábeselo aquí. Lo que viene para la iglesia depende también de lo que yo haga. Amén, así es. Depende también de que yo le rinda mis talentos al Señor. Depende también de que yo deje de estar huyendo de la voz de Dios. Depende también de que yo ponga mi vida en orden. Depende también de que yo decida que mi vida gire en torno a Cristo. Porque Dios va a estar con nosotros indudablemente, pero nosotros tenemos que trabajar. Si usted lee en el libro de Esdras, si no me equivoco, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía claro eso. El Dios del cielo, Él nos sustentará, nos ayudará, y nosotros nos levantaremos y construiremos. Entonces, a lo largo de la Biblia encuentra usted, a lo largo de ese relato encuentra usted que el pueblo de Israel estaba construyendo y también tenía la espada ahí. Por si en el camino venía alguien, por si en el inter venía alguien y los atacaba, defender. Porque lo que viene depende de la iglesia. En tercer lugar, hermanos, lo que viene depende de la presencia del Espíritu de Dios. Ageo 2:5, fíjese lo que dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Otra vez decíamos que las promesas que Dios hace para Israel son mucho menores que las que Dios hace para la iglesia. Nosotros gozamos de la presencia del Espíritu. No es intermitente como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo bajaba, cumplía alguna función, guiaba a alguien, empoderaba a alguien y se regresaba. No. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo está activamente con nosotros. El poder de Dios está activamente con nosotros. Lo que viene, hermanos, sí depende de nuestro trabajo, pero también depende de nuestra, válgame la redundancia, de nuestra dependencia al Espíritu de Dios. Depende de que nosotros entendamos que necesitamos constantemente buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Depende que dejemos de buscar al Señor nada más los días que venimos al culto y que tengamos el hábito de buscar a Dios en nuestra casa. Así es. La seguridad, mire, el Señor le dice: mi espíritu permanece, esta es la versión de la Biblia de las Américas, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Así como estuve en Egipto, así voy a estar con ustedes. Pero la promesa hoy es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si me fuere, enviaré a un consolador, y cuando me vaya enviaré a un consolador, el Espíritu de verdad al cual el mundo no conoce. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Él.
Nosotros tenemos que empezar a desarrollar los dones que el Señor ya ha repartido a la iglesia. Nosotros tenemos que empezar a tener una relación constante, clara, permanente con el Señor para entonces ser beneficiarios de lo que viene para la iglesia. El Señor ya prometió que va a estar con nosotros, solamente nos falta a nosotros tomar esa promesa y hacerla una realidad en nuestra vida. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me estás preguntando nada? Mira, Señor, ¿por qué no cambias la vida de esa persona? Bueno, empieza a orar por esa persona también. Así es. Señor, ¿por qué no restaurar? Bueno, empieza a trabajar y empieza a orar para que el Señor restaure esa relación. Empieza a orar para que alcance a tu vecino, empieza a orar para que alcance a tu familia, empieza a orar para que tú de verdad dependas del Señor en tu vida cotidiana. Dependemos de muchas cosas en nuestro día a día. Le aseguro que si usted se le olvida el teléfono, se regresa a su casa por él. Le aseguro que si se le queda la cartera en su casa, lo más probable es que se regrese por ella. Pero no buscamos tan desesperadamente la presencia del Señor en nuestra vida. Cuarto lugar, hermanos, lo que viene también depende de la provisión de Dios. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada más que trabajar, ya lo dijimos. Pero además de trabajar, tenemos que confiar. Tenemos que creer que es verdad ese texto. Mía es la plata y mío es el oro. No, es que no puedo servirte ahora, Señor, porque estoy trabajando para después poder servirte. Es que no puedo, Señor, porque si yo dejo de trabajar un día más, ya no completo la semana. No puedo, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo quisiera hacer más, yo quisiera vivir más para ti, pero tengo un horario de trabajo muy complicado. Mía es la plata y mío es el oro. Bueno, ahí dice yo te busco, pero atrás decía mía es la plata y mío es el oro. No tengo que hacer más yo, más que confiar. Mía es la plata y mío es el oro. Dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué le sirvió? Y usted lo ve en esa parábola que cuenta el Señor precisamente, de aquel hombre que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y ensancha y ensancha y ensancha, y cuando ya no puede ensanchar más dice ahora sí voy a descansar, y ese día se muere. Aleluya. Es que tú no sabes, el sistema, ahora esa es la frase, el sistema económico está roto. Sí está roto, lleva 30 años roto. Es que tú no sabes, ya no alcanza para lo mismo. Sí, ya no alcanza para lo mismo, lo dijimos al inicio. Es que tú no sabes, ahora el camión ya no cuesta 8 pesos, cuesta 12 pesos. Sí lo sé. Pero también sé que dice eso el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Y mire, los políticos a mí me han mentido toda la vida, pero el Señor jamás me ha dejado solo. Los dueños, los jefes de los trabajos siempre terminan prometiendo bonos o sueldos o salarios o aguinaldos o regalías o utilidades que nunca llegan, pero el Señor nunca nos deja sin comer. Así es.
Y lo que viene para la iglesia no depende solamente de nuestro esfuerzo, sino de la provisión de Dios. Lo que viene para nuestra vida no depende solamente de nuestro esfuerzo, sino de la provisión de Dios. Depende de que yo empiece a renunciar a compromisos y empiece a ver la provisión de Dios en mi vida. Y así es. Lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios planea para nosotros, depende mayormente de Él. No mayormente de lo que podamos hacer. Los mejores planes que podamos tener, las mejores ideas que se nos puedan ocurrir, no van a hacer nada si el Señor no está en nuestros planes. Aleluya. Las mejores tácticas que podamos usar como iglesia, la mejor publicidad que podamos pagar, no va a servir de nada si no empezamos a confiar en la provisión de Dios. Así es. Hemos visto, hermanos, rápidamente, de qué depende la promesa de Dios para la iglesia. Dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese es todo el empeño que necesitamos. Que no lo dijo cualquier persona, lo dijo el Señor. Y depende de que dejemos de mirar al pasado con añoranza. Depende de que trabajemos activamente por la obra del Señor. De que rindamos todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor. Depende de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Aleluya. Tanto individual como congregacional. Y depende de la provisión de Dios. Amén. Todo lo que es imposible ya lo tiene el Señor resuelto. Así es. Todo lo que es posible nos toca a nosotros. Aleluya. Nada más. Póngase de pie. Y puede venir a este altar.